Saludos, estimada docente, doctora Sor Natalia Brizuela y compañeros. Mi nombre es Giovanna Ortiz, soy estudiante de la carrera de Educación Básica y a continuación voy a dar respuesta a dos interrogantes con respecto a la asignatura de Sociología de la Educación. 1. ¿Cómo influye la perspectiva positivista de Saint-Simon y Comte en la concepción de la educación como herramienta de progreso social? Los principios de la doctrina positiva estuvieron orientados a ordenar las relaciones sociales y restaurar la cohesión de la sociedad frente al caos y desorden en Europa desencadenado tras el fin del siglo de las luces. La disolución del feudalismo, el surgimiento del sistema industrial y la Revolución Francesa en 1789. El positivismo surge de un nuevo enfoque al conocimiento como todo aquello que es real, medible, cuantificable, observable, experimental y que necesita de una interpretación. Entonces, para la filosofía positiva, el orden constituye siempre la condición fundamental del progreso y recíprocamente el progreso se convierte en el fin necesario del orden, por tanto la educación se convierte en la herramienta de uniformización e inculcación del conjunto de hábitos del pensamiento y comportamiento para el progreso social, evitando así que a futuro se repitan hechos que generen caos y problemas económicos, políticos y sociales. Así que para el positivismo, la evolución de las sociedades está marcado por el progreso de sus conocimientos. Por ejemplo, ante la revolución industrial surge la necesidad de trabajadores capacitados a las nuevas formas de trabajo y es que la sociedad necesita avanzar. No se puede estancar y este avance es posible a través de la educación que forma al ser humano para que sea capaz de desenvolverse en la sociedad. Por tanto, se asocia la escuela a trabajo, a enseñanza útil, a acceso a la producción, a remedio de la ignorancia y de la pobreza. 2. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes en las propuestas educativas de Saint-Simon y Comte? Para ambos, la educación está en el centro de su proyecto. El positivismo se convierte así en un instrumento de legitimación de la educación. Para Saint-Simon, la educación se basa en dos principios centrales. Uno, que la sociedad es una comunidad moral y dos, que es necesaria una doctrina orgánica unitaria. Para Comte, la educación tiene una perspectiva más conservadora, puesto que para él la sociedad es una realidad objetiva y tiene preeminencia absoluta sobre el individuo. Y la educación es una parte inseparable de su concepción de la moral positivista, que es fundamentalmente antiindividualista. Así se opone al racionalismo, ya que para él la educación implica también elementos afectivos como sentimientos, afectos y hábitos. Ambos tenían una visión de poder clara, en la que el poder espiritual estaba en manos de los sabios positivos que velan por el mantenimiento de los principios que deben regir las diferentes relaciones sociales. Entonces, Saint-Simon propone un plan concreto de instrucción pública. El currículum a transmitir serán los contenidos del Catecismo Nacional, en donde se recojan los fundamentos de la ciudadanía. Fundamentalmente, Saint-Simon se ocupa de la instrucción primaria, mientras que Comte considera que el progreso social es paralelo al desarrollo de las ciencias positivas. Así, durante la primera fase de desarrollo, la infancia, que equivale a la fase teológica, el aprendizaje no deberá tener un carácter formal y sistemático. Durante la fase metafísica, que va hacia el estado positivo, se inicia el estudio de ciencias como las matemáticas, astronomía, entre otras, hasta tener un currículum ya plenamente científico en los estudios superiores. De la misma forma, Comte promueve una educación universal que abarca todo el curso de la vida. Para Saint-Simon, la escuela no es la única instancia educativa, también lo son la familia y la iglesia. Sin embargo, la escuela controlada por el Estado debe ser dominante. De la misma forma, para Comte, la educación escolar, que él llama sistemática, es la clave del proceso de inculcación de hábitos. En conclusión, desde el enfoque positivista, la educación será concebida como una herramienta de uniformización e inculcación del conjunto de hábitos y pensamiento en los que radica la fuerza cohesiva de la sociedad. Desde mi punto de vista, la educación permite crear una sociedad informada, capaz de comprender y adherirse a las leyes que gobiernan tanto la naturaleza como la sociedad. Por tanto, permite el progreso social y mejorar la calidad de vida del ser humano. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes.